Hola a todos y a todas. Hoy vamos a hablar sobre un tema fundamental para entender cómo el gobierno utiliza los recursos públicos, el presupuesto de egresos. Este documento es mucho más que una cifra. Es una herramienta clave para conocer en qué se gasta el dinero público, quién lo gasta y cómo se organiza ese gasto. El presupuesto de egresos es un instrumento que nos permite conocer la cantidad de recursos que el gobierno tiene contemplado para gastar durante un año. Gracias a él, podemos saber cómo se distribuye el dinero y a qué áreas va destinado, por ejemplo, a educación, salud o seguridad. Además, no solo nos dice cuánto se va a gastar, sino también quién será responsable de ejercer ese gasto y con qué propósito. Incluso podemos distinguir entre gasto corriente, el pago de sueldos y salarios, o gasto de capital, como la parte de la infraestructura. Ahora vamos a centrarnos en dos etapas claves del ciclo presupuestal en lo que concierne a recursos: la presupuestación y el ejercicio de gasto. La presupuestación es cuando el gobierno, a través de la Secretaría de Finanzas, asigna recursos a las dependencias y entidades para que puedan realizar sus funciones de acuerdo a los planes y programas establecidos, y que éstas entonces generen bienes y servicios para la población. Un ejemplo de los bienes que genera el Estado es la construcción de puentes o de hospitales. Y un ejemplo de servicios es la expedición de las actas del registro civil o la atención médica en sí. De acuerdo a la Ley del Ejercicio y Control de los Recursos Públicos, el gobierno debe presentar el proyecto de presupuesto al Congreso del Estado antes del 25 de noviembre. Una vez aprobado, se ejecuta el gasto mediante la llamada estructura programática, que nos ayuda a entender cómo está organizado el gasto público. La estructura programática nos va a permitir conocer las dimensiones del gasto. Las dimensiones del gasto las podemos identificar al responder algunas preguntas: ¿quién gasta? ¿En qué se gasta? ¿Y para qué se gasta? En la clasificación administrativa identificaremos quién gasta. Esta clasificación nos va a poder identificar quiénes son los responsables del gasto. Dentro del Poder Ejecutivo vamos a tener a las Secretarías de Estado y a las entidades paraestatales. Ejemplos de las Secretarías de Estado tenemos Secretaría de Educación, Secretaría de Finanzas, Secretaría de Gobierno. Cada una tiene funciones muy claras, evitando duplicidad. Estas funciones vienen emanadas de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo. Adicionalmente, tenemos las entidades paraestatales, como el DIF o las universidades estatales, las cuales apoyan en la consecución de los objetivos a las secretarías. Adicionalmente, tenemos también a los ramos generales, por poner un ejemplo, las transferencias a los municipios. Tenemos también los poderes y organismos autónomos, como el Poder Judicial, el Poder Legislativo, la Universidad de Guanajuato o el Tribunal de Justicia Administrativa. Estos tienen independencia del Ejecutivo. En lo referente a la clasificación económica, vamos a poder identificar en qué se gasta. En qué se gasta identificaremos dos vertientes. Uno, a través de la clasificación económica. En la clasificación económica, que tendremos el gasto corriente, por ejemplo, el pago de nómina o de servicios básicos, el gasto de capital, que nos sirve para el tema de toda la creación de infraestructura como hospitales, escuelas, carreteras. Adicionalmente, a la amortización de la deuda, pensiones y jubilaciones y participaciones a municipios. La siguiente clasificación que nos dará información económica es la clasificación por objeto del gasto. Esta se basa en un listado organizado que nos dice exactamente en qué se está gastando el dinero, de acuerdo a la naturaleza de la erogación. Desde el 2008, está regulado a través de la Ley General de Contabilidad Gubernamental. Esto asegura que la información financiera esté armonizada y sea clara, y sobre todo que sea comparable con otros entes públicos. Cuenta con 9 capítulos de gasto, los cuales podemos identificar en la lámina. En relación a la clasificación programática, podemos identificar la finalidad, función y subfunción y los programas presupuestarios.
Dentro de la finalidad existen 4 grandes finalidades, como gobierno, social, económica y una no especificada para las anteriores. Existen 28 funciones y existen 111 subfunciones. Un ejemplo de esto tenemos la función educación, con subfunciones de educación básica, media superior o educación de adultos. Adicionalmente, tenemos la programática. En la clasificación programática, los programas presupuestales agrupan los esfuerzos del gobierno. Tenemos identificados aquí los procesos que reflejan los gastos inevitables a los que tiene que recurrir el gobierno, y estos se establecen a través de sus funciones primordiales, así como los proyectos de inversión, que tienen una fecha de inicio y una fecha de fin determinados, como la construcción de un hospital. Los programas presupuestarios, que es la suma de procesos y proyectos, se clasifican según su naturaleza. En el Estado contamos con 78 programas y conforme a la CONAC se clasifican de la siguiente manera. S, sujetos a reglas de operación. U, otros subsidios. E, prestación de servicios públicos. B, provisión de bienes públicos. F, promoción y fomento. O, apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión. Ahora bien, con esta información, ustedes tienen los elementos para desarrollar las siguientes tareas. De acuerdo con la clasificación administrativa, ¿cuál es el presupuesto autorizado por ente público en el Presupuesto General de Egresos del Estado de Guanajuato? ¿Qué dependencia cuenta con el mayor presupuesto aprobado para el ejercicio 2025? De acuerdo a la clasificación funcional, al primer trimestre del ejercicio 2025, ¿cuál es la finalidad con mayor presupuesto pagado? Y la última. De acuerdo con la clasificación económica, ¿cuál es el monto modificado del gasto de capital al primer trimestre de 2025? Para poder desarrollar estas actividades, tendrás que ir. Página presupuestoabierto.guanajuato.gov.mx, principal. Datos abiertos, presupuesto actual e histórico, presupuesto de egresos del Estado de Guanajuato 2025, avance al primer trimestre. Con esto, vamos a tener el siguiente archivo. Para hacer más fácil la identificación de las diversas clasificaciones, ya establecí colores por cada una de ellas. Por ejemplo, todo lo correspondiente al azul corresponde a la clasificación funcional. Todo lo marcado en verde corresponde a la clasificación administrativa. Todo lo marcado en amarillo corresponde a la clasificación económica. Lo que está en gris corresponde a la clasificación programática. Lo que está en morado es clasificación por fuente de financiamiento, aunque de aquí no tenemos ninguna tarea. Y finalmente tenemos los estatus presupuestales: aprobado o asignado, modificado, comprometido, devengado, ejercido y pagado. A través de filtros o de tabla dinámica podrás desarrollar tus tareas. Por ejemplo, puedes identificar las funciones que tenemos, filtrar, sumarizar las que tienen mayor presupuesto. Puedes identificar los ejecutores de gasto. Puedes identificar también el destino del recurso a través de las partidas específicas, de los grupos de partidas, del tipo de gasto corriente y capital. Tienes también la clasificación programática por los programas presupuestales o por los procesos que tenemos también identificados que comentamos, los PES y los GES, así como los recursos aplicados en cada uno de ellos al primer trimestre. Mucha suerte con tu desarrollo. Gracias por tu atención.